¿Cómo están? Ahora en esta oportunidad me toca exponerles sobre y hablarles sobre la teoría cognitiva. O déjenme compartirles. En esta escuela cognitiva es la que nace de la rama de lo que es el constructivismo, ¿no? Nace a partir del siglo XX. Y la psicología cognitiva es una rama de la psicología que está enfocada en estudiar los procesos mentales que subyacen a la adquisición y el almacenamiento, recuperación y uso del conocimiento dentro de lo que es el aprendizaje. Su objetivo principal es entender cómo las personas recuperan la información, piensan, retienen la información y en un momento dado pueden ellos enfocar esta información o sacar la información para resolver algún problema o para la toma de decisiones. El procesamiento de la información dentro del cerebro se asemeja, según algunos autores, metafóricamente al funcionamiento de la computadora, porque el cerebro procesa la información, tenemos una entrada de la información, el almacenamiento, es decir, donde almacenamos nuestra memoria, procesamos ese conocimiento o ese aprendizaje y luego sacamos, que sería la salida, en un momento determinado o para alguna actividad precisa, una resolución de problema o toma de decisiones. Este modelo es visto por Atkinson y Shiffrin en 1968. Ellos describen la memoria en términos del sistema o de sistemas, como les había dicho, a través de lo que es la entrada, el almacenamiento, el procesamiento y la salida de la información. Asimismo, dentro de lo que es el sistema humano o de las personas cognitivos, esta información entra a través de la parte sensorial, es decir, todos los sentidos, la vista, el oído, el tacto, y esta información va dirigida o se almacena dentro de lo que es la memoria a corto plazo o la memoria a largo plazo. Entonces, tenemos la representación mental, que son los pensamientos y conceptos que se entienden como representaciones internas, ya sea imágenes, esquemas o redes semánticas, perdón. Para un buen aprendizaje necesitamos también de estos procesos cognitivos, que es la atención, donde el estudio de cómo las personas seleccionan, procesan estímulos relevantes entre múltiples fuentes de información, por ejemplo, el modelo de filtro de Broadbent, es el que hace que nosotros, a partir de varios estímulos que podemos tener en un momento, nosotros solo captamos la atención a uno al cual nos llama más la atención y nos concentramos en ese aprendizaje. Dentro de lo que es la memoria, vamos viendo o explorando cómo la información se codifica, almacena y recupera. Implica distintos tipos de memoria. Tenemos la memoria sensorial, ¿sí? Que es esta memoria, como les había dicho, que
a través de los sentidos, ¿no? Tenemos la memoria del tacto, la vista, el olfato, el gusto. Y como les había hecho el ejemplo, ¿no? En el curso, sin que ustedes toquen o vean un limón, ustedes han podido sentir eh, o percibir este limón y ha sido a través de su memoria sensorial. Luego tenemos la memoria de trabajo, la episódica y la semántica. Sí, la memoria de trabajo es la que es la memoria a corto plazo, la cual la utilizamos siempre para estudiar. La episódica es aquella memoria que captamos o retenemos a través de la experiencia. Hemos captado alguna información a través de nuestra experiencia y la hemos retenido o guardado. Y la semántica, la que hemos percibido en algún momento. Luego tenemos el lenguaje, que este lenguaje es muy hablado por el psicólogo eh, Noam Chomsky. Él habla mucho de lo que es el lenguaje en la parte, estudia la parte cognitiva y destaca esto en su teoría, un lenguaje innato. El lenguaje es el análisis de cómo las personas comprenden, producen y aprenden el lenguaje. Como les había dicho, es algo innato porque ya vamos adquiriendo o ya tenemos una estructura de lenguaje en nuestro cerebro. La resolución de problemas y la toma de decisiones, que son funciones cognitivas superiores, donde procesan mediante los cuales la persona genera una solución o elige de varias alternativas una solución para la resolución de problemas o toma de decisiones. En el ámbito de la aplicación, la psicología cognitiva puede ser aplicada en varias áreas. Puede ser en la educativa, donde hay el fortalecimiento de lo que es las habilidades de lectura, escritura, y no solo en niños, sino como habíamos visto ya y estamos haciendo parte de nuestro proyecto, también en los universitarios. El, el ámbito incluye también instituciones educativas, específicamente, como les había dicho, universidades o aulas de clase escolar. En el área forense también entra lo que es la psicología cognitiva y eh, se realiza en esta área planes de evaluación psicológica forense. El ámbito sería el sistema judicial que concluye de tribunales, fiscalías o incluso contextos familiares relacionados a esta situación forense que van implicadas. En la cultura y en la etnopsicología también entra esta parte de la psicología. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de lado que somos seres biopsicosociales y que la cultura y todo el ámbito cultural es transmitida de generación en generación a través de nuestros padres, abuelos, y dentro de esto podemos ver también este estudio de la etnopsicología, donde podemos hacer proyectos psicológicos viendo los valores culturales, el ámbito que abarcaría comunidades indígenas, entornos culturales y específicos en contextos académicos. En la parte organizacional, en el análisis del funcionamiento institucional, en el ámbito laboral, en instituciones o organizaciones educativas, se puede ver estas áreas organizacionales. En el contexto histórico de origen epistemológico, también podemos ver que dentro de lo que es la psicología, tiene sus raíces filosóficas y la psicología
cognitiva se nutre a través de tradiciones racionalistas con estos autores o filósofos, Descartes, Kant y el funcionalismo con William James. Estos enfoques nos ayudan a procesar y analizar estos procesos internos de la mente. Reacción en el conductismo surge a partir de los 60, como les había dicho, y esta respuesta del conductismo hace que la psicología cognitiva no solo piense en lo que es lo observable, porque el conductismo solo habla de la conducta observable. Sin embargo, cuando hablamos ya de la psicología cognitiva, no solo podemos ver las conductas que son la parte observable, como decía el conductismo, sino también vamos viendo los procesos cognitivos y de pensamiento, que nos ayudan mucho en nuestro aprendizaje. Entonces, tenemos a la función de la percepción, la memoria, el razonamiento, que son esenciales dentro del comportamiento humano. Asimismo, también podemos hablar de lo que es la influencia interdisciplinaria, y su desarrollo fue catalizado por avances de la lingüística, como hablaba Chomsky, la inteligencia artificial y la teoría de la información, lo que hace que hagamos una comparación con la visión mecanicista de lo que es una computadora en relación a la mente. Bueno, el análisis epistemológico de lo que es la psicología cognitiva, ingresamos a lo que es la mente como procesador de información. La mente es como un sistema que recibe la información, codifica la información, almacena y la transforma, similar al funcionamiento de una computadora. Las representaciones mentales postulan que los procesos cognitivos involucran estructuras internas o modelos mentales y esquemas que median la relación entre el estímulo y la respuesta. Luego tenemos el método científico. Dentro de lo que es la psicología cognitiva se utiliza métodos experimentales rigurosos para investigar procesos internos, como enfrenta los desafíos relacionados con la interferencia directa de dichos procesos. Dentro de lo que hacemos esta metáfora, al hablar del input, estamos refiriéndonos a la percepción y a la entrada de la información. Cuando procesamos la información, estamos hablando dentro de los procesos cognitivos que se interpreta, opera y elabora una respuesta, y en el output podemos ver lo que es la salida de la información o respuesta de la información. La metodología y crítica epistemológica eh, es otro de los puntos de lo que es la psicología cognitiva, y vamos a hablar primero de los métodos que predominan como un enfoque experimental complementando una simulación computacional con estudios neurocientíficos. La crítica es el reduccionismo, que causa acusa a reducir procesos mentales complejos
y simples operaciones mecánicas, ignorando aspectos sociales y culturales. Entonces, la falta de consideración del contexto, en algunos critican su enfoque ahistórico y descontextualizado. Otros ven el problema como mente-cuerpo, aunque asumen una relación estrecha entre la mente, el cerebro y refieren que no resuelve completamente este dualismo inherente a esta capacidad. La evaluación y enfoques actuales, vemos la integración de otras disciplinas dentro de lo que es la psicología cognitiva contemporánea, que ha enriquecido el aporte de la neurociencia cognitiva y la psicología cultural y psicología dinámica. Eh, las perspectivas constructivistas se reconocen cada vez más que el conocimiento no solo se procesa, sino que también construye actividades en funciones de experiencias, contextos y escalas previas. Dentro del enfoque ecológico y cultural, estamos hablando de los autores que hablan mucho sobre la psicología social o sociocultural, que es Vygotsky y Brunner, que han subrayado la necesidad contextual de los procesos cognitivos en el entorno sociocultural. Las influencias recibidas como paradigma filosófico y racionalismo se caracteriza por la confianza en la razón como fuente principal del conocimiento, priorizándola sobre las experiencias sociales. Y a lo largo de la historia es racionalismo ha influenciado en las diversas áreas del pensamiento, incluidas en la psicología y la educación y las ciencias sociales. Por favor, ¿me pueden esperar un minutito? Gracias. Continuando. A lo largo de la historia, el racionalismo ha influenciado mucho en las diversas áreas del pensamiento, incluidas la psicología, la educación y las ciencias sociales. El racionalismo postula que ciertas verdades son innatas y pueden ser descubiertas únicamente a través de la razón. Entonces, desde ya la filosofía nos habla de que eh, venimos con algunos conocimientos innatos, pero necesitamos siempre descubrir nueva información a través de lo que es la razón. Esta idea influye en el desarrollo de las teorías cognitivas en psicología cuando empezamos a hablar ya de Jean Piaget, ¿no? Quien destacó procesos internos de pensamientos son como esenciales para el aprendizaje, ¿sí? Y estos
estos pensamientos esenciales para el aprendizaje, él lo destaca que es a través de la inteligencia. Y él nos dice que a través de esto podemos hacer funcionar nuestra inteligencia tomando en cuenta la asimilación, la acomodación y la adaptación. En la educación, ay caramba, en la educación, el racionalismo inspiró métodos de enseñanza que priorizan el desarrollo del razonamiento lógico y el pensamiento crítico sobre la memorización de hechos. Ahí tenemos a Gottfried Wilhelm Leibniz, que propuso que la mente humana contiene ideas innatas que estructuran la experiencia. Y Baruch Spinoza integró que el pensamiento racionalista es una visión sistémica de ética naturaleza y de la naturaleza humana. En la psicología, las teorías cognitivas, como la de Chomsky, se utiliza para la gramática generativa y reconoce la estructura innata del lenguaje, que esta va alineada con la influencia racionalista. Como ya habíamos hablado de Chomsky, él habla mucho sobre o realizó muchos estudios sobre el lenguaje y tuvo un impacto muy profundo en lo que es en las diversas disciplinas. Este modelo se basa en la idea de que el lenguaje humano tiene una estructura subyacente innata que es universal para todas las lenguas, conocidas como la gramática. La competencia lingüística es el conocimiento implícito e internalizado que un hablante tiene sobre reglas y estructuras del lenguaje. No se aprende de forma consciente, sino que, que esta forma parte de capacidades innatas, es decir, como ya tenemos un conocimiento previo a través de lo que es estas capacidades innatas, el individuo puede o las personas pueden ir agregando nuevos conocimientos en la estructura mental o hacer nuevos mapeos mentales donde el aprendizaje sea un factor principal para estos esquemas, tomando en cuenta las funciones cognitivas. Esto incluye aspectos como la sintaxis, la morfología, la semántica y permiten al hablante generar y comprender un número infinito de oraciones gramaticales correctas, incluso si no las ha escuchado antes. Un hablante nativo del español sabe intuitivamente que la oración "los niños juegan en el parque" es correcta, mientras que si decimos niños, los parques juegan, no es lo correcto, ya que no está implicando esta gramática, esta sintaxis, para poder dar sentido a estas palabras. No solo es que pueden explicar formalmente las reglas, sino que le dan un sentido a este proceso. La actuación lingüística nos ayuda a poder
utilizar el lenguaje en contextos específicos, influyendo factores externos como el entorno en el cual nos vamos desarrollando o conviviendo, la memoria, la atención del hablante. Puede verse influenciado por errores, pausas, limitaciones cognitivas, sin que esto implique un problema en la competencia lingüística. Es observable a diferencia de, de las competencias, que es un instrumento, eh, este instrumento como es el lenguaje, a través de lo que es observable y diferencia de la competencia, nos ayuda a hacer constructos teóricos y enfocamos un hablante que dice yo fui al a la tienda. Nuestra pausa por factores de actuación, pero tiene una competencia lingüística intacta que le permite formar una oración gramatical. La gramática universal es un conjunto de principios comunes a todas las lenguas humanas. Subyacen al conocimiento lingüístico innato. Las lenguas comparten estructuras comunes y la organización de sujetos en lo que es el sujeto, el predicado y el objeto. Existen parámetros específicos que cada lengua ajusta, como el orden de las palabras, como es el sujeto, el verbo, y versus el sujeto, el objeto y el verbo, que puede ser de esta manera. En este caso es una forma de expresar de los japoneses. Este enfoque permite estudiar la lengua humana desde diferentes perspectivas o cooperativas, como las buscando patrones universales. Inspiró investigaciones sobre la adquisición del lenguaje y los aspectos genéticos y la capacidad lingüística. Dentro de la teoría de la modularidad de la mente, la idea de que la capacidad lingüística está gobernada por un modelo específico del cerebro influye el estudio de los procesos cognitivos, impulsando investigaciones sobre la relación entre lenguaje, pensamiento y neurociencia. ¿Cuál es la refutación del conductismo? Chomsky critica el modelo del aprendizaje por imitación y reforzamiento, sugiriendo que el lenguaje se desarrolla gracias a una capacidad innata, lo que construyó el auge y de lo que es el enfoque cognitivo en la psicología. Y el estudio sobre el aprendizaje infantil inspiró investigaciones sobre cómo los niños adquieren el lenguaje de manera rápida y sistémica, destacando la existencia de un periodo crítico para la adquisición. En la educación, la enseñanza de lenguas hace que haya cambios de enfoques pedagógicos al destacar la importancia de la enseñanza como reglas estructurales y agentes de la lengua, más la memorización, el vocabulario y la estructura superficial. En el desarrollo del pensamiento crítico, este modelo enfatiza la capacidad analítica para comprender cómo las oraciones se generan y transforman, promoviendo habilidades de razonamiento. Acá volvemos a hablar de Chomsky.
lo que habíamos visto. Y dentro de lo que es Chomsky también hablamos del lenguaje de Saussure. Saussure es uno de los que también describe lo que es este lenguaje a través de lo que es el significado y el significante. Es decir, que nosotros le damos, hablamos a través de signos y formamos significados y le damos un concepto a estos significados como significante. Entonces, si al hablar de mesa estamos hablando de significantes, ¿no? Patas de madera, a lo que va a ser un signo es, y construimos lo que es la mesa. La lengua saussuriana es una visión estática de la lengua, mientras que la de Chomsky es una visión dinámica de la lengua. Eh, en las estructuras profundas y superficiales, dentro de la teoría de que las oraciones tienen una estructura profunda subyacente y una estructura superficial, ha sido crucial para el análisis sintáctico y semántico del lenguaje. Es así que entramos a la universalidad lingüística, donde Chomsky propuso que todas las lenguas comparten principios básicos o gramática universal, lo que impulsa estudios comparativos entre diferentes idiomas. La gramática genera frases como aceptabilidad, que es la adecuación de la gramática a la actuación. La actuación lingüística es el uso que un individuo hace de la lengua en sustituciones concretas, y estos dos conceptos de gramaticalidad y aceptabilidad serán criterios que valoran la gramática a primer nivel, competencia, y el segundo, el nivel de actuación. Entonces, dentro de lo que es la parte cognitiva, según Chomsky, y a través de lo que era la teoría de Skinner, argumentan que el lenguaje puede explicarse solo mediante estímulos y respuestas. No solo es explicable en este sistema, sino que puede ayudar a consolidar factores cognitivos en lo que es la psicología. La adquisición del lenguaje es una idea en que los seres humanos tienen una capacidad innata para adquirir el lenguaje. Esta capacidad influye en el estudio sobre el desarrollo infantil y del aprendizaje. Entonces, dentro de esto podemos ver también lo que son los procesamientos del lenguaje natural, su trabajo en lo que es la gramática formal, el desarrollo de algoritmos que permiten a las máquinas comprender y generar este lenguaje. Dentro de las teorías autómatas del lenguaje formal, las ideas de Chomsky sobre la jerarquía y la gramática transforman hacia algo fundamental en la computación teórica. Eh, la construcción de modelos sintácticos en términos de reglas específicas o paralelas a la lógica utiliza un diseño de circuito y sistemas digitales. Según la cibernética, una disciplina es esta cibernética, una disciplina que estudia el sistema de control de la comunicación de las máquinas, organismos que influyen en la visión de Chomsky, la gramática y el sistema formal, capaces de generar un lenguaje mediante reglas computacionales.
Y así que el diseño del lenguaje formal dentro de lo que es la computación, la ingeniería del software y las necesidades de diseñar el lenguaje dentro de lo que es la programación, y esto influye en un enfoque formal logarítmico de Chomsky y su modelo de gramática fundamental en lo que es en las lenguas computacionales y las construcciones de pares. La explicación práctica, su trabajo fue crucial en la automatización de las frases lingüísticas como la acción de compiladores y traductores en el sistema computacional. Y con esto hemos terminado estas escuelas. Por favor, em, por favor, no se olviden concluir con sus proyectos finales. El sábado nos vemos, traten de estar puntuales. Recuerden que tienen 15 minutos cada grupo para poder explicar su proyecto. Realicen bien sus objetivos porque los objetivos tienen que ser respondidos a través de sus resultados y sus conclusiones. Nos vemos el sábado. Por favor, no se olviden también de la plataforma, hacer sus TikToks y terminar con sus actividades de plataforma. Nos vemos el sábado.